Saludos profesor, junto con Maximiliano Sierra y yo, Andrés Petit, procederemos a dar una explicación de nuestro código sobre un algoritmo de gradiente descendiente con actualización de t por el método de Barzilai-Bornheim. Primero que nada, la primera línea importa la función parser xpr del módulo simpy parser del paquete simpy parsing. Parse xpr se utiliza para analizar y evaluar expresiones matemáticas en forma de cadenas de texto. Bueno, ahora creamos una función llamada función bivariante, la cual define la función bivariante que se va a optimizar. En este caso, la función se define como x cuadrado más 2x más 1. La función parser xpr se utiliza para convertir la expresión de cadena de texto en una expresión matemática manipulable. Para ello, luego se utiliza evalf para evaluar numéricamente la expresión sustituyendo los valores de x e y proporcionales. Ahora creamos otra función llamada paso descenso gradiente. Esta realiza un paso del algoritmo de descenso de gradiente con actualización de t mediante el método de Barzilai-Bornheim. En primer lugar, se calcula el gradiente numérico utilizando una pequeña perturbación en una variable que llamamos EPS en x e y. Esto se hace para aproximar las derivadas parciales de la función respecto a x e y. Luego se actualizan los parámetros utilizando la tasa de aprendizaje multiplicada por los gradientes, y a continuación se calcula una nueva t utilizando el método de Barzilai-Bornheim. Esto implica calcular nuevos gradientes utilizando la nueva posición, que sería nuevo x y nuevo y luego se realiza una serie de operaciones para obtener el nuevo valor de t. Finalmente, la función devuelve los nuevos valores de x y t. Esta función llamada optimización descenso gradiente realiza la optimización de la función bivariante utilizando el algoritmo de descenso del gradiente con actualización de t mediante el método de Barzilai-Bornheim. Se inicializan los valores de x, y la tasa de aprendizaje. A continuación se ejecuta un bucle for que itera numeraciones de iteraciones veces. En cada iteración se llama a la función paso descenso gradiente para obtener los nuevos valores de x, y tasa de aprendizaje. Finalmente, la función devuelve los valores de x e y. Por último, se definen los valores iniciales de x, y la tasa de aprendizaje y el número de iteraciones. Luego se llama la función optimización de descenso gradiente, y con estos valores se obtienen los valores óptimos de x e y. Y finalmente se imprime el resultado de las coordenadas del óptimo de la función y el valor óptimo de la función evaluada en esas coordenadas. A continuación, mostraré el algoritmo del gradiente descendente con actualización de t por el método de Barzilai-Bornheim. El código implementa un algoritmo de optimización de una función bivariante utilizando el método de descenso de gradiente con actualización de la tasa de aprendizaje mediante el método de Barzilai-Bornheim. La función bivariante define la función bivariante que se desea optimizar. En este caso, la función es x elevado a 2 más 2x más 1. La función recibe dos parámetros, x e y devuelve el valor de la función evaluada en esos puntos. La función paso descenso gradiente realiza un paso del algoritmo de descenso de gradiente con la actualización de la tasa de aprendizaje mediante el método de Barzilai-Bornheim. Recibe tres parámetros, los valores actuales de x e y
y la tasa de aprendizaje actual. Dentro de la función paso descenso gradiente se calcula el gradiente numérico de la función bivariante utilizando diferencias finitas. Esto implica aproximar las derivas parciales con respecto a x e y mediante incrementos pequeños. A continuación se revisan los valores de x e y utilizando la tasa de aprendizaje proporcionada. Se calcula la nueva tasa de aprendizaje utilizando el método de parciales Borwick. Esto implica volver a calcular el gradiente numérico con los nuevos valores de x e y y utiliza una fórmula para determinar la nueva tasa de aprendizaje. La función optimización de descenso gradiente realiza la optimización de la función bivariante utilizando el algoritmo de descenso de gradiente con la actualización de la tasa de aprendizaje mediante el método de parcial Borwick. Recibe los valores iniciales de x e y, la tasa de aprendizaje inicial y el número de iteraciones. Dentro de la función optimización de descenso gradiente se inicializan las variables x e y con los valores iniciales proporcionados. Se realiza un bloque que itera el número de veces especificado por num iteraciones. En cada iteración del bloque se llama a la función paso descenso gradiente para realizar un paso del algoritmo de descenso de gradiente y se actualizan los valores de x y la tasa de aprendizaje. Una vez finalizado todas las iteraciones, se devuelve el valor óptimo de x e y como resultado de la función. Se definen los parámetros de entrada x inicial, y inicial, tasa de aprendizaje y num de iteraciones. Se llama a la función optimización de descenso gradiente pasando los parámetros de entrada y se almacena el resultado en las variables correspondientes. Finalmente se imprime el resultado mostrando el valor óptimo de x e y y el valor óptimo de la función para esos valores de x e y. A continuación se mostrará el funcionamiento del código. Como se puede ver, nos muestra que el valor óptimo de la función se encuentra en x igual a 1 e y igual a 1 y el valor óptimo de la función es 4.